En las primeras décadas del siglo XX, Venezuela era un país rural, con una economía incipiente, dependiente del cultivo y el comercio de café, cacao, ganado, cuero y oro, donde apenas se iniciaba la explotación petrolera. En esta Venezuela azotada por el paludismo, de casas de adobe y polvorientos caminos que empezaba a abrirse a la modernidad y a la penetración transculturizadora, nace el 18 de febrero de 1924 Humberto Fernández Morán Villalobos. Comencemos hablando de Humberto cuando salimos hacia Nueva York. Me dicen que yo tenía menos de 3 años, Humberto me llevaba 3 años y medio. Allí aprendimos el idioma inglés simultáneamente con el español, y cuando Humberto y yo conversábamos solos, nuestro idioma era el inglés y no es nada de chauvinismo, de esas cosas. Humberto desde pequeño se destacó. En el colegio donde estudiaba se ganó el primer premio en la mejor composición en inglés. Él mataba moscas y con pinchazos eléctricos las hacía caminar, ¿no? Una vez me dijo de que probara un alambre de cobre que tenía, que era dulce. Me lo puse en la punta de la lengua y tenía corriente, ¿no? Di un brinco enorme, eché un grito, mi mamá le dio su buena paliza. Su padre, opositor al régimen gomecista, decidió abandonar el país con su familia cuando Humberto era apenas un niño. La política será siempre una piedra en el camino de un genio venezolano llamado Humberto Fernández Morán. Cuando muere Gómez, regresamos a Venezuela. Yo cumplí mis 9 años en Venezuela y Humberto tendría 12, 13 años. Mi papá nos metió en el colegio alemán de Maracaibo y allí en un año que cursó Humberto llegó al máximo del colegio y de una vez aprendió el alemán al igual que yo. Después a mí se me ha ido oxidando. Humberto tenía mucha afinidad por los idiomas. Cuando regresamos a Maracaibo, después de un año de estar en el colegio alemán, donde terminó todo lo que podía ofrecer el colegio alemán, el director del colegio, que se regresaba para Alemania, le dijo a mi papá que Humberto merecía que lo mandara a Alemania. Y mi papá, Humberto tendría 13 años, algo así, lo mandó a Alemania solo. Pero antes de ir ya tenía la inscripción en un colegio muy bueno de allá, se llamaba Schulgemeinde Wickersdorf. Allí terminó su bachillerato alemán, aprovechó y bueno, ahí hacía muchos deportes, leía muchísimo, se graduó y se metió a estudiar en la Universidad de München, medicina y simultáneamente física y matemática. Llega la Guerra Mundial, mi papá le dice que se venga y Humberto le escribe una carta, algo más o menos así. Papacito, nosotros le decimos papacito a mi padre. Esta es la única oportunidad que tendré de estudiar lo que yo quiero, donde yo quiero. Yo me quedo y corro con las consecuencias. Estuvo desde el año 37 hasta el año 44 en la Universidad de Múnich. Se graduó de médico a los 20 años. Por cierto que eso fue en medio de la Segunda Guerra Mundial y el día que se graduó Fernández Morán hubo un fuerte bombardeo sobre la ciudad de Múnich y se dice que él se tuvo que graduar en uno de los sótanos de la universidad. Terminó sus estudios entre guerra y todas esas cosas. Se graduó a los 20 años de edad con 2 títulos, título de médico y título de doctor en medicina. En Alemania, para ser doctor en medicina hacía falta presentar una tesis original y él lo hizo creando unas nuevas células. Inyectó crestas de gallos con hormonas y de ahí sacó unas células llamadas mórulas porque parecían moras pequeñas. Eso fue su tesis doctoral. Llega a los 20 años, se gradúa y logra salir vía Madrid para Venezuela. Llega a Venezuela en el 44, 20 años de edad, menor de edad. Entonces no podía revalidar en Venezuela. Venía con títulos de una de las naciones más desarrolladas del mundo, que le había otorgado los títulos a los 20 años, que no le importó la edad.
Y en Venezuela, con nuestra tradición de leyes, no, tuvo que esperar cumplir los 21 años para revalidar y lo hizo con altos honores aquí en la Universidad Central. En 1946, fascinado por la patología del sistema nervioso, entra como interno residente en el hospital de la Universidad George Washington en la capital estadounidense. Se va para Washington, allá hace su entrenamiento en neurocirugía con el profesor Walter Freeman, que inventó una operación llamada lobotomía prefrontal. A los locos furiosos les seccionaban el lóbulo frontal y los quedaban tranquilitos, ¿no? Humberto hizo varias de esas operaciones en Maracaibo, en los manicomios de Maracaibo. Hizo una pasantía breve por el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo y de allí él se fue a los Estados Unidos a hacer un posgrado en neurología y neurocirugía. Y tuvo la oportunidad de pedir una cita a través de un amigo, señor Blanger, que era venezolano, amigo de Einstein. Y Einstein le dijo que estudiara biofísica y que se dedicara a la investigación básica. En 1947 regresa a Europa, esta vez a Estocolmo, donde inicia formalmente su carrera como investigador de microscopía electrónica en el Instituto Nobel de Física. Lo pusieron en contacto con el profesor Carl Manne Siegbahn, que había ganado el premio Nobel en 1924 por desarrollos en microscopía electrónica. Obtiene del Instituto de Investigaciones Celulares y Genética del Instituto Karolinska el grado de maestría en 1951 y de la Universidad de Estocolmo el doctorado al año siguiente, siendo uno de los primeros venezolanos en alcanzar ese grado académico. Ya para esa época ya hablaba como 8 o 10 idiomas, porque además de tener facilidad para los estudios, tenía facilidad para los idiomas. Lo que nunca tuvo facilidad fue para la política, y eso fue lo que le causó grandes disgustos aquí en Venezuela. En los años 50, en el primer número de la revista Acta Científica, Fernández Morán publica un trabajo donde él le expone a Venezuela su proyecto de construir un instituto de investigaciones científicas en el país. Esa es la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El ministro de Sanidad, de apellido Alfaro, invita a Fernández Morán a que venga a Venezuela a construir ese instituto. El decreto de creación del IUNIC fue en 1954, pero ya Fernández Morán vino al país, regresó al país en 1953. Tuvo el aval y el apoyo de Marcos Pérez Jiménez y se comenzó a dar todos los primeros pasos en cuanto a la ubicación de ese instituto, que debía estar cerca de Caracas, pero no dentro de la ciudad como tal. Y se ubicó entonces en los Altos de Pipe, lo que sería el Instituto Venezolano de Investigaciones Neurológicas y Cerebrales, un instituto que se dedicaría para ese entonces, ¿verdad?, al área específicamente de la neurología. El cual en un tiempo récord de un año es inaugurado, incluyendo una carretera de 5 kilómetros, incluyendo una cantidad de edificios, las instalaciones de los microscopios, etc. Realmente fue una cuestión espeluznante que alguien haya podido construir un instituto de investigaciones y ponerlo a funcionar en un tiempo tan corto. Eso fue una contribución importante a Venezuela en el sentido de que la ciencia venezolana todavía no estaba institucionalizada. Humberto Fernández Morán, con sus inventos y creaciones, pero más que nada por la creación del ICNIC, había logrado alcanzar un prestigio nacional e internacional muy grande, casi hasta convertirlo en el prototipo del hombre de ciencia venezolano. Yo diría que Fernández Morán en realidad pasó la mayor parte de su vida, la pasó en el exterior, debido pues a muchas razones, y la razón a partir de 1958 fue, bueno, que él tuvo que irse, posiblemente por la colaboración que él había tenido con Marcos Pérez Jiménez. Pero
Esa colaboración en ningún momento fue política. A nivel de enero del año 58, recibe una llamada del ministro de Sanidad, donde él le pide que, en vista de la situación, que necesitan su colaboración como ministro de Educación. Y cuando Pérez Jiménez lo llamó a ocupar el Ministerio de Educación, que él estuvo a cargo del Ministerio de Educación 10 días solamente, ¿no? O sea, los últimos 10 días del gobierno de Pérez Jiménez. Viene el 23 de enero, Fernández Morán se queda en el instituto que él fundó hasta finales de febrero, donde viaja a Estados Unidos con su esposa y sus 2 hijas. Los planes de Fernández Morán se vinieron abajo. Los acontecimientos políticos lo sobrepasaron y ante el rechazo de los partidos que luego asumirían el poder, alternativamente tras el llamado Pacto de Punto Fijo, no le quedó otro camino que, a mediados de 1958, emigrar a los Estados Unidos y convertirse así en nuestro primer cerebro fugado. Hasta el año 66 estaba fresco una serie de situaciones en el instituto, mayormente conflictivas, contra de Fernández Morán. Sin embargo, siempre me quedó grabado en la mente que la jefa de la biblioteca nos contaba que no era cierta las cosas que se decían contra Fernández Morán, que eran más bien de tipo político, pero que él como científico, la situación no era como se decía. Esa fue mi primera visión de Fernández Morán. Cuando Fernández Morán se fue, había 2 microscopios electrónicos Siemens y un microscopio electrónico RCA. Había un aparato de difracción de rayos X y había un aparato de resonancia magnética. En la portada de la revista Momento, él es mencionado despectivamente como el brujo de Pipe, aludiendo a que lo que hacía no era ciencia, sino más bien magia. Llega a Boston, donde es recibido con los brazos abiertos y queda como profesor de MIT y de Harvard. Allí en MIT ayuda a fundar los laboratorios Mixter de electronomicroscopía. Y allí comienza con su experimento en la microscopía con criogénica. Se podía catalogar como el genio de las técnicas de microscopía electrónica durante el siglo XX, que comenzaron con su invento de la técnica llamada crioultramicrotomía. Estudió el diamante por microscopía electrónica y encontró que la superficie del diamante tiene como una serie de filos que él consideró que era importante para hacer los cortes que él quería hacer. Hizo un descubrimiento muy famoso que fue la cuchilla de diamante, que lo hizo famoso internacionalmente. En 1967, Humberto Fernández Morán recibe la medalla John Scott por su bisturí de diamante, convirtiéndose con ello en el primer venezolano y único latinoamericano en recibir tal galardón de gran prestigio mundial. Y en los años 60 hizo un aporte fundamental a la microscopía electrónica, como lo fue la criomicroscopía electrónica. Él inventó la idea de congelar un material y cortarlo a muy baja temperatura para observarlo en el microscopio. Y eso lo desarrolló él mismo allá en el Instituto de Física, en Estocolmo. Tuvo la ayuda de los ingenieros de precisión que trabajaban allí y luego él patentó eso. Tuvo una patente americana y una patente sueca y eso lo comercializó una empresa alemana que se llamaba Ernst Leis. Él tuvo muchas patentes. Yo en el libro pongo 14 patentes, que fue lo que conseguí, y tuvo alrededor de 100 publicaciones científicas. Uno podría decir cuán importante es un descubrimiento si uno simplemente pregunta qué pasa si uno quita lo que se descubrió, qué pasaría con el resto de nosotros. Y efectivamente, si no existiera la cuchilla de diamante, la biología celular no hubiese avanzado
de manera tan importante como lo hizo desde que Fernández Morán la descubrió. De Boston lo busca en la Universidad de Chicago y se va para Chicago, y allí es cuando logra instalar un laboratorio de electronmicroscopía, y allí hace una serie de adelantos en todo lo que se refiere a los microscopios electrónicos. Inventó la idea de sustituir las lentes que tienen los microscopios por unas lentes especiales congeladas, enfriadas a la temperatura de helio líquido. Y fue pionero en esa tecnología de frontera. Tenía un proyecto de enviar al Marte, esto fue junto con la NASA, dentro de las cápsulas espaciales, un pequeño microscopio electrónico que podría fotografiar millones de veces todas esas cosas del espacio. Bueno, eso en Chicago estuvo no sé cuántos años hasta que se jubiló. Durante su carrera científica, Fernández Morán recibió múltiples reconocimientos y homenajes tanto en Venezuela como en el exterior, por sus contribuciones pioneras a la microscopía electrónica. Aparte de este reconocimiento, este venezolano ilustre recibiría muchos más, como por ejemplo la Orden y Título de Caballero de la Estrella Polar conferida por el Rey de Suecia, la Medalla Claude Bernard de la Universidad de Montreal, Honoris Causa de la Universidad de Milton, Premio Médico del Año entregado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y un reconocimiento especial por parte de la NASA con motivo del 10º aniversario del programa Apolo. A nivel nacional, a su vez, será condecorado con el Sillón 26 de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, la Orden Libertador, la Orden Francisco de Miranda, grado de Comendador, y le fue dado el profesorado Honoris Causa en la Universidad del Zulia. En el año 97, el IBI inauguró el Departamento de Biología Estructural en honor a Humberto Fernández Morán, el genio de las técnicas de microscopía electrónica del siglo XX. Él tenía un sueño con Venezuela. Él quería sembrar a Venezuela de institutos de educación media, superior y de posgrado en la ciencia. Tenía un proyecto de utilizar el Humboldt, el Hotel Humboldt, que era un elefante blanco desde que cayó Pérez Jiménez, para fundar ahí un instituto de esa índole, ¿no? Donde él, que tenía conexiones a nivel internacional con todos estos profesores jubilados, premios Nobel y demás, los traería para acá. Eso no se dio por razones que todos conocemos. Ahora, como persona era tan normal y natural como cualquiera. Como persona genial, pues evidentemente lo demostraba. Y tenía su mal genio también, que es otra acepción de la palabra genio. A veces era un poco imprudente y a veces no se aguantaba. Pero en general era tan normal y natural como cualquiera de nosotros, ¿no? Finalmente, en Suecia, el sol de su talento se apaga para el mundo el 16 de marzo de 1999. Humberto Fernández Morán fue cremado en ese país y sus restos continúan en Estocolmo. Aunque antes de morir expresó su deseo de ser enterrado en su patria, su familia se opuso a la petición que el gobierno bolivariano de Venezuela hizo en este sentido, con el fin de colocar sus restos en el Panteón Nacional. Un hombre de la talla de Humberto Fernández Morán merece la gloria y el recuerdo. Del doctor Fernández Morán ha sido desconocido para la mayoría de los venezolanos y bueno, esperar que en un futuro muchos jóvenes imiten a Fernández Morán como científico. Fue ese como pasar el switch de que había que hacer ciencia, que había que comenzar con un desarrollo científico y tecnológico. El mensaje que deja Humberto es que la juventud con disciplina y con dedicación puede hacer grandísimos logros. Y la palabra brujo de Pipe se convirtió de algo despectivo al apodo de Fernández Morán como el genio de la tecnología y las técnicas de la microscopía electrónica.